Entonces vamos a empezar leyendo la escritura aquí en Mateo capítulo 24. Voy a desplegarlo para que lo podamos leer juntos. Dice Mateo 24 de los versículos 3 al 8. Y estando él, Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Dice aquí la palabra clave que quisiera resaltar, que pues quisiéramos pues enfatizar para poder definir cuál debe ser la postura de la Iglesia de Cristo ante todo lo que está aconteciendo mundialmente, es que Jesucristo dijo que era necesario que todo esto aconteciera. A veces oramos y le pedimos a Dios que no haya guerras, que no haya pestes, que no haya enfermedades, pero es necesario, no es opcional, es algo que tiene que suceder así porque son las señales. Aquí en el versículo 3 le hicieron específicamente dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Porque en el versículo 2 les había dicho: este templo va a ser destruido completamente. Y específicamente preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas son dos preguntas en una, porque el fin del mundo y la segunda venida de Cristo están asociadas. Cuando Jesús vuelva, el fin del mundo llegó, y cuando el fin del mundo llegue, Jesucristo viene. Entonces, estas dos cosas, aun cuando suceden en paralelo, van a ocurrir literalmente. La segunda venida de Cristo, el fin del mundo, va a tardar 7 años conforme a la revelación que se nos ha dado en el Apocalipsis. La Biblia habla de los postreros días y de los últimos días. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro le dijo a la multitud: esto que están ustedes viendo es lo que profetizó el profeta Joel, y en los postreros días, ¿no? Pues derramaré de mi Espíritu Santo, en los postreros tiempos. Los postreros tiempos, o los tiempos del fin, ya los estamos viviendo desde hace 2000 años. Hace 2000 años inició los últimos tiempos, ya son los últimos tiempos de esta tierra. Pero los últimos días o los postreros días se refieren a cuando el anticristo emerge, cuando el anticristo se hace pues visible, y empiezan a abrirse los sellos y empiezan a ver cosas que no han sucedido antes y que son de proporciones mundiales. Cuando se empiezan a abrir todos los sellos y todo eso, cuando las estrellas empiezan a caer pues sobre la tierra, es cuando ya se marca el inicio del fin de los últimos días, que pues en el Apocalipsis nos lo dice claramente, que duran 7 años, y nos lo dice en meses, en años y en días. El fin del mundo pues inicia allí y se desencadena todos los acontecimientos que en Apocalipsis están. La mayoría de los eruditos asegura que todos nosotros vamos a ser arrebatados
antes de que eso llegue. Otros aseguran que no, que sí, algunos vamos a estar aquí, otros no, pero eso no es algo de lo que queremos enfatizar y tratar hoy. Lo que queremos enfatizar es qué es lo que nosotros como iglesia, qué postura debemos, qué conducta pues debemos nosotros pues tener, dado que estamos viendo el cumplimiento delante de nuestros ojos, estamos viendo el cumplimiento de las profecías de la Biblia, y estamos empezando a ver sucesos y acontecimientos que jamás habían pasado en toda la historia desde que el mundo es. Habla aquí de que iba a haber pestes. Siempre ha habido pestes en el mundo que han cobrado las vidas de cientos de miles, millones. Siempre durante toda la vida, siempre ha habido hambres, siempre ha habido terremotos. Aquí, pues, dijo que esto sería principio de dolores, que iba a iniciar así. Pero lo que sí están de acuerdo todos los historiadores y científicos es que empezamos a ver situaciones que, si bien siempre han habido guerras y siempre han habido pestes y hambres y terremotos, se han ido incrementando exponencialmente a medida que avanzan los años. Ahora, con la tecnología que hay, por ejemplo, para darles un ejemplo de cada uno que les podría dar, pero nada más quiero pues darles uno, es que desde hace 40 años y pico que empezaron a poder medir los movimientos telúricos, empezaron a poder científicamente detectar cuándo tiembla en una zona, y en cada parte del mundo pues hay un sistema nacional sismológico conectado a los sistemas sismológicos de cada país del mundo. Todos los sistemas sismológicos de cada país del mundo registran un crecimiento exponencial de temblores alrededor del mundo. Terremoto es cuando ya llega a la escala número 5, pero hay pues temblores que están pasando ahorita mismo de 2 grados, de 3 grados, hasta de 4 grados, que son imperceptibles para la gente. Ya hace pues 40 años habían pues temblores cada determinado tiempo, pero cada año van aumentando, al grado que hoy literalmente las 24 horas está temblando. Si ustedes pueden corroborar esto entrando al Sistema Sismológico Nacional de la UNAM, ahí trae como que un resumen de todos los temblores que hay, desde los que son grado 1, que ya es algo, o sea, la tierra está temblando, como si la tierra estuviera haciendo ebullición, como cuando empieza a hervir el agua. Es algo que está, vaya, que tiene consternados, porque pues si esto continúa así y así y así y así, pues va a llegar el punto en que va a haber un terremoto mundial. Ahora sí que, como pues pueden pasar 10 años, como pueden pasar 100 o 1000 años más, porque el hombre no puede determinar lo que la naturaleza va a hacer, pero lo que sí es cierto es que en 10, 100 o 1000 años, ese aumento en los temblores en todo el planeta Tierra va a hacer que se desencadene un terremoto de 10 grados que va a destruir absolutamente todo lo que exista sobre la Tierra. No va a dejar en pie ninguna estructura, va a hacer que las islas desaparezcan completamente. Y saben, eso es lo que dice Apocalipsis en una de las copas de la ira, que va a haber un terremoto mundial que va a destruir
completamente cualquier cosa que esté edificada sobre la tierra, van a desaparecer pues montañas y montes, y es algo que ya se puede comprobar. Entonces, estamos viviendo tiempos emocionantes y Dios ha estado hablando, Dios ha estado pues dando voces aquí, allá, por todas partes. Y yo le pedí a Blanquis, dado la importancia de este tema, que nos cuente. Dios le ha pues bendecido con algunas visiones, con algunos sueños, que no es la única. Ahora sí que cuando lo ha podido pues contar algunos hermanos en Cristo, algunos otros siervos de Dios en otras partes del mundo, han tenido sueños y revelaciones similares. Y es algo que cuando hemos pues oído, cuando hemos visto lo que Dios está hablando proféticamente, es muy parecido. Creo que estamos en tiempos muy emocionantes. No me atrevo a decir que ya está pues la venida de Cristo a 5 o a 10 o a pues 20 años, porque es dar una fecha, es dar un aproximado, y eso no se debe hacer porque el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, ni siquiera Jesús, solamente el Padre. Entonces, pudiera ser que mientras estamos hablando aquí, Jesucristo viene. Tenemos que vivir de tal modo, y eso es con lo que pues quisiera acabar, que es parte de la actitud, de la postura que nosotros debemos tomar ante estos tiempos, a estar listos para que Jesús llegue hoy, para que el fin del mundo sea hoy, porque al final de cuentas, el fin del mundo nos lo presenta la Biblia en dos esferas: la esfera individual y la esfera mundial. El fin del mundo mundial pues llegará cuando el anticristo esté, y las copas de la ira y las trompetas y todo. Pero el fin del mundo individual llega cuando nos morimos. Está establecido que todos los seres humanos mueran una sola vez, y después de esto se presenten delante de Jesús para el juicio, en donde ya va a ser pues Jesús, que es el juez de vivos y muertos, quien diga al cielo o al infierno. Y ese va a ser el fin del mundo para cada uno de nosotros en lo individual. Y nadie tenemos la vida asegurada, no podemos asegurar que vamos a estar vivos dentro de una hora, ni siquiera dentro de un minuto, y debemos entender eso. Entonces, pues quisiera que pongan mucha atención en lo que les va a compartir Blanquis, de lo que Dios le ha mostrado. Y esto pues pasó que como un año antes de que todo esto viniera, lo de la pandemia, y todo lo que está aconteciendo, de lo cual pues ya sabemos. Bueno, quiero comenzar que pues bueno, a mí, quien son nuestros amigos y que nos conocen, pues bueno, a mí una de las cosas que más me gusta es viajar. Viajamos a un lugar extranjero donde nunca me había pasado, pero una persona turista que no conocía, que no conozco, uno va, viaja, pero pues no conoces a nadie. Se me acercó precisamente en un museo que íbamos a entrar, y ella ahí me dijo algo que, pues bueno, al menos de mi parte, nunca, nadie se me ha acercado para decir, Dios me dice esto, ¿no? O Dios esto, no. Nadie, absolutamente nadie, pero esa persona se me acercó a mí, estuvimos platicando, ella era de Sudáfrica, y cuando me dice ya por que íbamos a empezar el evento, ella me dice a mí, quiero decirte algo a ti. Y pues yo me sorprendí y me dijo, Dios me dice que ya no pelees con él, que Dios te trajo a este lugar porque él quiere y va a empezar lo que ya comenzó en ti. Así me dijo. Y yo me sorprendí porque efectivamente yo no quería estar en ese país, no era mi punto estar en ese lugar, yo quería conocer Egipto, y yo no quería ese lugar, precisamente porque todo mundo quiere ir ahí y porque todo mundo, no, que qué bonito donde Jesús caminó. No, o sea, a mí lo que menos me interesaba era eso, porque Jesús está en mí. No necesito un país para de saber dónde Jesús camina, cuando está caminando con los enfermos, con los paralíticos, con los hospitales, con las cárceles. Él está en este momento en las cárceles, está en
todos lados con las personas que le reciban en su corazón. Y yo regreso a México y pues bueno, precisamente ni una semana tardó cuando Dios me habló a través de un sueño, visión, no sé, pero una persona me dijo que me iba a profetizar. Me dijo, se me apareció, se me acercó así enfrente de mí. No tenía sexo, no era de que tú dijeras era hombre o mujer, no, pero era una persona, era como un ser humano, tenía forma. Y me tocó mi brazo de aquí y me dijo, se me acercó y me dijo, te voy, antes de que me dijera eso, volteó y apareció en la escena Alberto y le pidió permiso. Lo miró y le dijo, ¿me permites profetizarle? Le pidió permiso a Alberto y Alberto muy emocionado gritó y dijo, sí, sí, o sea, como si le dijeran a él, estaba emocionado, estaba feliz. Y en eso me volteé a ver a mí nuevamente y me tocó mi brazo y me dijo, te voy a profetizar. Y cuando me dijo eso, yo dije, pues, ¿qué me va a profetizar? No entiendo, pues, o sea, yo empecé a cuestionarme con esta persona en mi mente, pero era su voz tan suave que si yo hablaba sentía que no lo iba a poder escuchar. Entonces, cuando él me dijo eso, me dio una orden y me dijo, quiero que ores 7 horas diarias. Y yo dije, ¿cómo? Si yo no puedo, 7, le dije, pues no, le dije, yo no puedo, eso está mal, pues yo tengo cosas que hacer, yo trabajo en la contabilidad, yo esto y el otro, y yo me hice pretextos y en ese momento me desperté. Precisamente eran como las 12:30 de la noche. Y y le Pero quería. te empezó a decir cómo y yo empecé y ya no viste Y nada. él, y esta persona me dijo cómo empezar a hacerlo, porque empezó a decirme, pero en eso Alberto de la emoción empezó a planear mi vida. Ya saben cómo es Beto, quien lo conoce, planea la vida de todos, ¿verdad? Cómo hacer todo, organiza. Entonces me empezó a decir, pero yo no quería hablar con él para escuchar, pero ni a uno ni al otro lo escuché. Yo si hablaba sentía más, o sea, sentía tanto coraje que si yo hablaba, menos escuchaba, tan siquiera quería escuchar el susurro de esa persona, pero no escuché, me desperté. Entonces yo dije, esto es mío, qué sueño tan raro, dije, no, esto es mío. Y como una hora estuve peleando en mi cama, ¿no? Me volteaba y decía, pues que cómo se le ocurre. Y me trajo a recordar una escena cuando yo tenía 17 años, que yo estaba sola, que no estaba mi familia, que yo trataba de quedarme sola para orar lo que más se pudiera, porque cuando yo me convertí a Cristo, pues yo empecé a orar, empecé con media hora, 15 minutos y así, hasta que pasaron que 2, 3 años y empecé a orar 7, 8, 9 horas diarias. Mi familia ya estaba preocupado de que pues está loca, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? No sale de su cuarto, ¿no? Entonces me recordó ese momento cuando yo le dije, Señor, yo no te pido casarme con un pastor, yo no te pido que me uses en la alabanza, no, lo único que yo quiero es que tú hagamos un pacto tú y yo, que me des el ministerio de la oración. Cuando yo tenía 17 años, yo le lloraba. Entonces, en ese momento, pues yo sabía que era Jesús que me estaba hablando. Y, y en ese momento dije, bueno, pues vamos a empezar a orar. Dije, pues sea o no sea, Voy a pues bueno, empezar lo que había empezado, dijo, ¿no? así es. Él dijo, voy a empezar lo que ya había comenzado. Así me dijo, con esta mujer que yo no conocía, que era una turista, y empecé a orar. Eran las 4 o 5 de la mañana, se despertaban mis hijos para la escuela y ya llevaba tantas horas, de 1 a 2. Yo dije, wow, pues ya voy 4 horas, ya voy de gane, ¿cómo le voy a hacer? Pero lo empecé a lograr. Pasaron precisamente 6 o 7 meses o 4, ya no recuerdo ahorita, lo tengo anotado, pero fueron unos meses cuando yo le dije a Dios, bueno, Señor, pues yo hasta ahorita no he fallado, pero tú me dijiste que me ibas a profetizar. Y precisamente ni una semana duró cuando él, fue en día miércoles, me habló a través de un sueño. Era una mujer que venía a la iglesia en casa, aquí en mi casa, cuando yo tenía las reuniones. Era una mujer que no tenía aspecto para que tú dijeras, es hermosa,
¿no? Para que la gente la mirara o que tuvieras algo que dijeras, wow, esta mujer viene, nadie, es más, era desapercibida. Si cualquiera, nadie la podía mirar de que era tan fea, de verdad era una persona insignificante. Y llegó, pero venía, su poder estaba en la lengua. Yo sabía que estaba en la lengua porque ella venía y en eso yo le decía, Alberto, ¿por qué vienes con esta mujer? Le decía. Y él me decía, es que ella trae, mira, viene y quiere hablarnos. Y yo le decía, no, Beto, esa mujer viene a engañar. Esa mujer está mal. Y yo le decía, yo ya te descubrí, vete en el nombre de Jesús. Y ella me decía, no, no me voy a ir. Y yo sabía que estaba mal. Me desperté y dije, qué sueño tan raro. Es más, le dije a Alberto, oye, Alberto, soñé que traías una mujer. Y me dice, Alberto, ¿cómo? Le digo, sí, pero ¿sabes qué es lo que me tranquiliza? Que estaba fea. ¿No, no será que me vas a engañar? Dijo. ¿No será que me vas a engañar? Y eso significa el sueño, ¿no? Pero me tranquilicé porque estaba fea. Entonces se rió y me dijo, ay, Blanca, ya no bromees, ¿no? Pero al otro día exactamente, jamás en mi vida había soñado lo mismo y volví a soñar a la misma mujer, pero ahora sí ya entraba a mi casa, aquí en mi casa, y habían 2 presos en la entrada de mi puerta. Habían 2 personas que se reunían con nosotros, que empezamos la iglesia en casa, y ahí estaban mis hijos. Era como en 3 lugares diferentes. Y yo le decía, vete, otra vez Beto, le decía, la trajiste, ella engaña. Y él me decía, no, ella viene para hablarnos, me decía. Es más, ya hasta le pagué, me dijo, ya le pagué para que viniera. Y yo decía, ¿cómo? Yo en ese momento le dije, vete en el nombre de Jesús. Miren, yo quería agarrarla de las greñas porque sabía que venía a engañar. Su poder era, miren, traía un poder, era en su lengua. Y venía como pasiva, que nadie sospechara, pero abría la boca y a todo mundo convencía. Y cuando eso pasa y ella llega y me dijo, no, no me voy a ir, yo le decía, vete, no eres bienvenida, lárgate en el nombre de Jesús, no me vas a engañar. Pero como no podía porque la tocaba y sabía que era eterna, eterna en el sentido que era espíritu, porque la tocaba y no había forma, era como una goma. Yo quería tocarla para deshacerla con mis manos, no podía, no había poder humano. Y en eso, ella se fue de mi casa al momento, pero antes de irse, yo le dije a mis hijos, miren, díganle a su papá que esta mujer viene a engañar. Y ellos me dijeron, ay, mamá, pero si ella está hablando con la verdad. Y yo decía, mis hijos también van a ser engañados, están siendo engañados. Y en eso volteo y veo a estas 2 personas que estaban en la iglesia con nosotros y yo veía su corazón rojo, 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 grande. Y ellos me decían, nosotros te creemos. Y cuando ellos me dijeron eso, yo sentía paz porque decía, tan siquiera alguien se dio cuenta que esta mujer engaña. Y cuando volteo, ella se va. Pero se fue y los presos la siguieron. Fueron los únicos que la siguieron. Y en eso me preocupé y me desperté. Le dije, Beto, volví a bajar, eran las 4 de la mañana. Beto, otra vez le dije, soñé la misma mujer, pero soñé así, pero era una angustia terrible. Miren, para no hacerles el cuento largo, yo me meto a bañar a las 5, porque el jueves era la reunión que teníamos, y a las 5 de la mañana me meto a bañar y en eso Beto se lleva a los hijos para el autobús para irse a la preparatoria. En ese lapso yo empecé a llorar ahí con la regadera, pues sabía que nadie me oía y empecé a clamarle, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, Señor? No me dejes con esta angustia. Si yo sabía que me dejara con esta angustia, yo me iba a morir, mi corazón no iba a aguantar de tanta angustia que yo sentía. Y en eso, una voz, una ráfaga, era la palabra. Ráfaga es un viento que se va, no es algo que se para. Aquí en mi oído pasó, ¡bum! Y se fue. Y me dijo, lo que tú viste, ya viene la apostasía. Y cuando dije la apostasía,
llega Alberto y le dije, ¿qué es la apostasía, Beto? Sabía que era un engaño. Y él me explicó, es el engaño a los cristianos, que en los últimos tiempos van a ser engañados. Y yo le dije, ya viene la apostasía. Y fuimos a las cárceles, no les voy a decir esto porque ya no nos da tiempo, porque tengo que platicarles otras cosas, que ahí Dios me mostró. Les hablé a los presos porque eran los únicos que se habían ido y yo estaba con angustia de que ellos fueran engañados, y ahí Dios me dio 2 visiones más. Entonces pasó que un mes, y al mes volví a soñar nuevamente. Yo estaba despierta, yo no estaba dormida, eran la 1 de la mañana, no podía dormir, y no, eran como 12:30, y estaba en mi cama, y en eso yo sentí en ese momento que en ese momento, hagan de cuenta que vino, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces lo llaman como que se te subió el muerto. Hagan de cuenta que se me puso algo aquí encima, y en ese momento me tomó mis manos y me las puso acá, me las ató y me quería llevar. Y yo en ese momento era tanta mi angustia que dije, en el nombre de Jesús, vete Satanás, vete Satanás. Pero eso era un terror, era la palabra. No era un miedo como cuando tú ves el aro, ¿no? O que tú vas cuando uno de joven no veía el Chucky, ¿no? Veías y ¡ay! Tienes miedo, ¿no? Y no duermes ciertos días. No, eso era leve. Era un terror en todo mi cuarto nada más. Y en ese momento yo dije, me soltó y abrí mis ojos, pero yo estaba despierta, pero abrí mis ojos y dije, no, qué feo. Dije, pues me voy a dormir. Otra vez dije, pues fue el muerto, pero me volví a dormir y otra vez vino algo en mí, se volvió a poner encima, me ató mis manos y me las ató, y en eso otra vez me quería llevar. Y yo en el nombre de Jesús empecé a clamar, pero ¿saben qué? Aquí fue diferente, porque ahora el terror estaba en toda mi casa. Ya no se sentía nada más en mi cuarto, sino se sentía en toda mi casa. Yo podía estar en la cocina y sentir ese terror. Yo no podía salir, no podía evitar ese terror, decir en esta esquina y no está. Ahí estaba. Y yo en ese volví a clamar y le pedí a Jesús y me desperté. Y dije, otra vez le dije a Alberto, algo me está pasando, ora por mí, es una lucha espiritual, jamás en mi vida la había pasado, pero yo ya estaba llorando no de miedo, sino de ese terror que se sentía. Y él me dijo, cálmate, me dijo, duérmete, y se durmió, ¿verdad? Clásico, se durmió, y yo dije, ya no me voy a dormir. No, me va a volver a pasar, ya no quería sentir esto, créanme lo que estaba con mis ojos orando, diciéndole, Señor, ¿qué significa esto? Y en eso otra vez volvió a venir por tercera vez, me levantó mis manos, me las ató y me quería llevar. Y en el nombre de Jesús yo le dije, vete Satanás. Y en eso ya no sentía ese terror ni en mi cuarto, ya no se sentía en mi casa, ahora se sentía en todo el mundo. Yo podía estar en China y sabía que en este momento se estaba sintiendo el terror. Yo podía estar en Argentina, en donde tú quieras, Colombia. Era el terror en todo el mundo, estaba invadido. Y yo empecé en ese momento, me desperté otra vez y dije, ¿qué está pasando? Esto ya no es normal. Y empecé a orar y en eso yo vi clarito el trono de Dios. Él estaba sentado como una sombra refulgente. No se podía ver su rostro, no podías decir, era una figura. Y en eso tenía copas a su alrededor. Y esas copas sabía que era la ira de Dios. Se desbordaba y caía encima de él, pero como aceite, no le caía para él, sino que cuando el aceite con el agua no te toca, pero se va y caía sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Y en ese momento yo empecé a mirar eso y él en ese momento
me habló a través de decirme, yo vine, me dijo, como el león de la tribu de Judá, así me dijo. Y yo vine como cordero, vine para darles oportunidad de que se arrepientan de sus pecados, porque es el tiempo del perdón, me dijo. Es el tiempo de pedir perdón. Y en eso, cuando él me dijo eso, yo vi clarito que empezaba, hagan de cuenta, cuando me empezó a decir eso, que él venía para perdonar nuestros pecados y que él venía, ya no venía como un cordero, que ahora venía con autoridad, me dijo, ya vengo por mi pueblo, porque después ya no habrá oportunidad. Y cuando me dijo eso, yo vi en eso como una televisión que tenía capítulos, pero de esa televisión salían los capítulos, como cuando te mandan una imagen en WhatsApp y que tú tienes que descargarla, se ve borrosa, pero sabes que hay una imagen ahí, una figura, hagan de cuenta igual, que yo quería ver esa imagen. Y en eso, cuando yo veía esa imagen, en ese momento, hagan de cuenta que antes de que pasara esto, yo vi un libro, como una carpeta. En esa carpeta se empezaba a abrir poco a poco, no era así como que se abrió. En esa carpeta se empezaba a abrir poco a poco, y en eso sale un número ahí. Ese número era tan claro que aún yo estuviera ciega, yo lo podía mirar. Cualquier ciego lo podía mirar. No había nadie que dijera, ¿qué número es ese? Para que tú les dijeras a alguien. Todo mundo lo podía mirar. Y mis ojos lo miraron y salió de esa carpeta el 666. En ese momento, cuando salió, hagan de cuenta que ese número se me acercaba a mí, a mis ojos, y regresaba. Y una voz me decía, míralo, que no se te olvide, me decía, obsérvalo, míralo, me decía, pero con insistencia que lo mirara. Y cuando yo vi eso, de ahí salieron lo que yo les estaba diciendo, unos capítulos. Eran como capítulos, salían como televisiones donde había imágenes y ese número tenía un tiempo. Hagan de cuenta que no era como que yo llego y me tardo 20 años, 30 años, no, era un tiempo para ese número de hacer lo que ya estaba escrito que tenía que suceder. En ese momento empezaron a salir capítulos tras capítulos, pero iban seguido, uno tras otro. Y cuando yo miré, yo quería mirarlos. Me tallaba mis ojos porque decía, ¿por qué no miro eso? Y en eso una voz me decía, aquí en mi corazón me decía, no los puedes mirar, porque si tú los miras, caerías muerta del terror que se va, del horror que se va a levantar. Que este hombre va a ser, que ya estaba destinado. Y en eso yo, cuando pasaron esos capítulos y esa carpeta se había abierto, como borroso, ¿no? Se veían borrosos, yo no pude verlos. Dios me había dicho. Pero sí veías que algo estaba allí. Así es, pero él me había dicho que él me había cerrado mis ojos, me los había vendado para que yo no mirara, porque mi corazón no iba a aguantar lo que iba a suceder. No iba a aguantar, me dijo. Entonces, cuando yo miro eso, nuevamente veo al Espíritu Santo derramado sobre toda la iglesia. Se empezó a derramar. De verdad era increíble cómo se derramaba. Cuando yo veía cómo se derramaba, miren, todas las iglesias, en casa principalmente, yo miraba que se manifestaban, que si uno decía, ya no tenías que creerlo, sé sano, sanaban. Que si le decías, levántate al muerto, se levantaba. Eran milagros tras milagros, porque Dios estaba sonando sus campanas de que ya iba a venir. Eran las últimas oportunidades para que la iglesia se arrepintiera de sus pecados. Y cuando yo miré eso, en ese momento yo empecé a mirar que Dios me empezó a decir nuevamente,
Es el tiempo del arrepentimiento. Y era tan hermoso lo que hablábamos, lo que decíamos. A toda carne le hablábamos de Cristo. Era un mover del Espíritu Santo impresionante, no mover, un derramamiento del Espíritu Santo. Esa era la palabra, se derramaba sobre todos. Y en eso, cuando yo miro eso, me volvió a decir, así me lo dijo, arrepiéntanse, porque yo vengo por mi iglesia. Y ya no vengo como un cordero, ya no vengo con misericordia, ahora vengo a juzgar. Y cuando me dijo eso, vi en ese momento cómo todos estábamos de blanco, eran millones de millones, no había cómo contar. Todos estábamos de blanco y enfrente estaba el trono de Dios ahí con nosotros. Y en eso, cuando yo lo miro, lo único que él me dice, cuando se me presenta eso, antes de mirar eso, yo vi el pecado. Y el pecado era como una masa, como un átomo. Hagan de cuenta que tenía vida, pero no tenía forma. Las tinieblas, la oscuridad que tenemos en las noches era de día a las tinieblas que yo veía del pecado. Era más denso, era la palabra denso. Era tan denso que si tú metías la mano podías sentirlo. Era una cosa espantosa, tenía vida, se movía y se movía. Y yo sabía que era el pecado. Y en eso yo veía una sonrisa muy grande de Jesús. Así una sonrisa, no vi su rostro, pero yo sabía que él estaba sonriendo. Escúchenme, él sonreía porque su naturaleza era perdonar pecados. No era cualquier de que dijeras, ay, se espantaba. Él no le importaba el pecado que nosotros cometiéramos. Él no le importaba. Él lo que quería era perdonarnos. No importa el pecado más horrible. Se me presentó el pecado de todas maneras. Miren, hasta ahorita no puedo decirlo con mi boca. Todos los pecados que yo vi, ¿cómo eran los peores que tú dijeras? Esto no tiene perdón de Dios. Dios lo perdonaba. Y él estaba feliz por perdonar el pecado. Estaba feliz no por el pecado, sino que perdonar. Estaba la angustia de su corazón de perdonar, pero la iglesia no pedía perdón. Y cuando yo miré eso, fue cuando yo les digo que en ese momento me miró a que yo miraba a todos y ahí estaba yo. Ahí estábamos todos de blanco y ya estábamos ya con Jesús. Yo sabía que estábamos ya por juzgar a las naciones. Ahí estábamos, ya había venido, ya no había oportunidad. Yo sabía que ya no la había. Pero ¿saben? Fue lo más espantoso que mis ojos vieron, porque Jesús empezó a juzgar a todas las naciones y aún nosotros, sabiendo que no había oportunidad, le pedíamos misericordia. Con nuestra mano le gritábamos, misericordia, Señor, misericordia. Y no parábamos. Era una voz que clamaba y clamaba, pero sabíamos que ya no había oportunidad. Y él ahí en ese momento me desperté. Y desperté a Alberto y le dije, Beto, Cristo ya viene. Y le platiqué esto que les estoy contando. Y yo le dije a Dios, muéstrame todo, ¿qué es lo que tú me mostraste? Y él me dijo que cuando me ató las manos, lo que significaba era que la apostasía ya había sido desatada, ya se había desatado, que ya estaba en todo el mundo y que empezó para
empezó a todos engañar, aún en las familias. Por eso significaba en mi casa significaba venía todas las familias, y luego venía a los líderes de las iglesias, era lo que significaba todo ya en mi casa. Y los mismos líderes metían la apostasía. ¿Cómo le decía? Porque meten pastores. Y así es como va a entrar, que les van a predicar como si fuera yo, pero no soy yo, me dijo. No había de qué, pásale, éntrale, no, los mismos líderes lo metían por las malas enseñanzas, y la gente se iba poco a poco engañando, y luego todo el mundo iba a llegar, iba a querer engañar a todos en la tierra. Y le dije, Señor, ¿y qué es el que tú me hiciste ver cuando el Espíritu Santo me dijo que era el último avivamiento que se espera en la historia ya de la iglesia cristiana? Que nosotros íbamos a vivir el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Todo aquel, y los únicos que lo iban a tener eran aquellos que todos los días tuvieran una relación con él, que todos, no los que se congregaban, no los que estaban yendo a misiones, no. Yo veía aquellos que estaban con diario con Dios, leyendo, orando a solas con Jesucristo. Esos eran los que iban a ser derramado el Espíritu Santo, pero no eran todos. Y no iban a ser engañados. No iban a ser engañados ellos. Y cuando me dijo eso, yo le dije, Señor, ¿y qué fue eso? Cuando yo miré todos y yo también me vi de blanco, y él me dijo, es el juicio, pero ya no hay oportunidad, ya no la habrá. Por eso yo vengo como cordero, y no importa el pecado que cometamos, no importa lo que hagamos, es el tiempo de que Dios quiere que le pidas perdón, y caía la gracia sobre nosotros. Era una gracia que había poder en nuestras manos, en nuestra boca, en todos lados había poder, que no tenías que esforzarte, porque solamente con tu mano tenías la autoridad. Y cuando me dijo eso, yo entendí que tenía que decírselo a los presos, porque esto yo he sentido en mi corazón que se lo tenía que decir a mis hermanos, porque ellos se habían ido con la apostasía. Y miren, pasó esto antes de que empezara la pandemia. Yo estas dos visiones las tuve, y en eso, como un año, no, sí, como un año fue, pero 2 años atrás de que empezara la pandemia, yo vi que ya no había acceso a la cárcel, ya no había acceso, que nos habían cerrado las cárceles. Y yo le dije a Alberto, y él es testigo, yo le dije como 2 años atrás, todavía ni siquiera había pandemia, yo le dije, Beto, prepáralos, chicos, porque no sé por qué siento que van a cerrar las cárceles, Beto. Prepáralos, ciméntalos bien en la palabra. Y yo no sabía cómo, pero yo decía, ¿por qué siento que van a cerrar las cárceles? Hagan de cuenta que pasaron, ¿qué? Como 1 año y medio, y viene la pandemia. Empezó en China, ¿lo recuerdan? Que empezó en China. Pensábamos que aquí no iba a venir, pero a la semana se dispara en Italia, lo recuerdo perfectamente bien. Y cuando se dispara en Italia y empieza en toda Europa, hagan de cuenta que estábamos en la fundación, y ahí está grabado en una de las clases. Yo vi la fundación sola, estaba sola. Y yo les dije en ese momento, yo vi la fundación sola, y uno de ellos, un hermano muy querido nuestro, Ramón, dijo, sí, hermana, porque nos vamos para el martes, y jaja, se rieron todos. Y nos reímos. Y a la semana o al mes, volvemos al jueves, y el jueves yo vi, mientras estábamos hablando, una tela como si me pusiera así enfrente de mí, vi que muchos, no es, millones morían. Yo veía que millones morían. Y está grabado también. Y en ese yo les dije, Dios me dice que muchos van a morir.
Dios me dice que van a morir muchos, pero ¿saben qué? No había, si eran niños, si eran jóvenes, si eran adultos, ancianos, no había edad, se iban. Pero cuando yo los miraba, todos, no había uno solo que se le escapara a nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban de blanco y se iban. Sus manitas caídas, como cuando uno se muere, los levantaba con su mano. Eran millones que se iban. Uno solo que tú dijeras, se fue al infierno, no había uno. Y en eso me dijo Dios, esto es necesario, porque si no lo hago, ninguno va a ser salvo. Necesito hacer esto porque mi sangre costó y el precio de mi sangre valió la cruz. Y tengo que hacerlo, y se los dije. Ahí está grabado. No sabía yo, hasta después de meses, que me doy cuenta que veo que ahí veo que empiezan a irse muchos. Sentí en mi corazón que Dios me dijo, ya te lo había dicho y no lo entendiste. Se cerraron las cárceles y hasta el día de hoy no podemos entrar. La fundación está vacía porque todos, sin excepción, lo que no querían, se fueron a sus casas a reunir, que eso era lo que Cristo quería, reunirse con la familia, tener una relación con Jesucristo. Y lo tercero, que muchos están yendo. Y yo no veía que no eran cristianos. Todos, aún cristianos o no cristianos, eran salvos. Todos los que se iban. Y miren, la segunda visión que Dios me dio y me dijo muy claro, me dijo clarito, me lo dijo, que en una voz aquí en mi corazón, me lo dijo, yo estaba despierta y una voz aquí en mi oído, estaba yo, eran las 12:30 despierta y me dijo, el cuarto continente será destruido. Y cuando oí eso, yo volteé y dije, ¿quién me está hablando? Y yo todavía le dije, Beto, Dios está hablando, ¿lo escuchas? Y Beto, y se durmió otra vez. Y yo dije, yo quería grabarlo, chicos, yo quería de veras tomar mi celular, además no me movía porque decía, ¿dónde está mi celular para que todos escuchen? Porque Dios está hablando. Veces, ¿verdad? 4 veces, espérenme, me dijo, el cuarto continente será destruido. El cuarto continente, me lo dijo 4 veces. Y cuando yo dije, ¿el cuarto? Cuando ya me dijo, hagan de cuenta, cuando me dijo la primera vez, en ese momento, él me habló de Juan y me dijo que nosotros éramos como los pámpanos, que fuera de él no podíamos ni íbamos a hacer nada. Dice, por eso ustedes, sin mí, nada pueden hacer, pero ustedes en Cristo, en mí, son limpios. Me empezó a hablar de la palabra de Dios. Y cuando él me dijo eso, otra vez, en ese momento, yo vi esa voz, yo la vi. Y en la segunda vez me volví a repetir, el cuarto continente será destruido. Y cuando dije, cuarto continente, en ese momento, yo vi, miren, yo vi cómo dos seres estaban arriba del mundo. Hagan de cuenta que el mundo era chiquito y sus pies, sus garras estaban arriba. Uno estaba a la izquierda y el otro estaba a la derecha. Ya estaban listos para guerrear. Había pleito, ya iba a haber pleito, pero los dos eran oscuros, los dos eran como avispas, sus manos no tenían forma, eran largas, tenían cuernos, eran raros como seres de otro mundo. Y yo los vi, cuando los vi en ese momento, ahí yo vi que ni uno ni el otro, podrías decir, yo le apuesto a este para que gane, ¿no? O que hubiera uno bueno o hubiera uno malo. No había uno bueno y uno malo. Y cuando miro eso, en ese momento me vuelve a decir la tercera vez, el cuarto continente será destruido. Y cuando me dijo eso, yo dije, como el cuarto, si a mí me enseñaron cuántos nos dijeron, 5, ¿no? Al menos yo me quedé con 5. En mi primaria me dijeron que 5 continentes había.
Y yo dije, ¿cuál es el cuarto? Se equivocó. La verdad, yo les dije, se equivocó, está equivocado. Y cuando le empecé a decir eso, hagan de cuenta que me dijo una voz. Para mí, así me dijo, para mis ojos son 4 continentes. Perdón, para mis ojos son 3 continentes, porque el cuarto fue hecho por el hombre. Así me dijo. 4 porque el quinto. Así, el cuarto dice, para mis ojos son 4, porque el quinto fue hecho por el hombre. Así me dijo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Quién es el quinto? ¿Quién es el cuarto? ¿Quién va a ser destruido? Y en eso, cuando yo oigo nuevamente por 4ª vez la voz, me dijo, así como hay 4, me dijo, en Génesis dice, hay ríos, 4 ríos, estaciones. Me dijo, así como hay 4 estaciones, así como hay 4 puntos cardinales, y me empezó a mencionar los 4, me dijo, así el 4º continente será destruido. Y cuando en ese momento no abrí mis ojos porque yo estaba despierta, les digo que yo hasta le dije a Alberto, yo quería grabarlo, pero me quedé callada. Empecé a investigar, eran como las 2 de la mañana, ya no dormí, dije, tengo que investigar cuál es el 4º continente. Y agárrense, me levanto a las 4, tengo una amiga que se junta conmigo, ella en su casa, hicimos un boletín juntas y ella me dijo, le dije, amiga, fíjate que Dios me dijo que el 4º continente va a ser destruido, le platiqué, pero está mal. Yo creo que me equivoqué, ya me estoy volviendo loca, le dije. Y a Alberto le dije, ya me estoy volviendo loca, Beto. Son 5 continentes, ¿por qué me dijo 4? Y en eso, hagan de cuenta que empecé a investigar. Y escúchenme. Cuando mi amiga me llame, me dice, Blanca, agárrate. Tengo aquí un mapamundi, me dijo, grande, en mi cuarto, porque yo oro por todas las naciones, me dijo. Y aquí solamente hay 4 continentes. Dije, es Dios entonces. Me dio más seguridad y fue cuando a Alberto le dije, ayúdame a ver cuál es el 4º. ¿Saben cuál pensaba? Porque estaba la pandemia, a todo lo que daba, dije, es China. Pobres chinos, dije, se van a morir, va a ser destrozado, una bomba va a caer, no lo sé. Yo me imaginaba que era China y Dios me dijo, no es Asia. Dije, entonces, ¿cuál es el 4º continente? Y en eso, cuando empiezo a orar, Alberto descubre, y yo lo he leído, y en Apocalipsis está. Si ustedes se dan cuenta, nunca en Apocalipsis menciona 4 continentes. No existe el 4º. Solo 3. Solo 3. Y dije, ¿cuál es el 4º? Cuando Dios me mostró que el último continente que se descubrió, y lo sabemos, por Cristóbal Colón, América, somos nosotros. Yo dije, nos vamos a morir. Y ahora van a caer bombas, porque así me decía, el 4º continente será destruido. Yo dije, no, ya nos amolamos, ¿para qué fuimos latinos? Dije, ¿para qué nos hubiéramos sido chinitos, hubiéramos sido otro? No, nos vamos a morir. Y termino con esto. Sí, pues orando, Dios trajo a mi mente cuando los oficiales del faraón, después de varias plagas que había enviado Dios sobre Egipto, y que pues faraón no quería dejar ir a los hijos de Israel pues libres, los oficiales rodearon al faraón y le dijeron, ya déjalos ir, ¿qué no te has dado cuenta que Egipto ya está destruido? Y la palabra destruido ahí no es exterminado, aniquilado, desvanecido, extinguido, no. Los egipcios, pues todos seguían vivos, pero su economía, su fuerza, su poder había sido totalmente desvanecida. Egipto, uno de los países más poderosos del mundo, o el país más poderoso del mundo en su tiempo, hoy en día es un país ni siquiera del tercer mundo, es del cuarto mundo. O sea,
es tan pobre y tan atrasado, o sea, están tan disminuidos de todo y en una pobreza terrible. Y pues luego, pues hemos visto en las noticias cómo Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y cómo, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho, su economía va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y todos los pronósticos es de que Estados Unidos, siendo la primer potencia mundial, por todos los problemas en los que se ha metido financieramente y que le debe más de la mitad de lo que le debe, se lo debe a China, estiman que en un futuro no muy lejos, Estados Unidos va a ser un país del tercer mundo, o sea, va a dejar de ser una potencia tanto económica como militar, y eso lo han dicho un montón, ¿eh? Yo eso lo leí de un libro que hizo David Wilkerson, que lo hizo en 1980, que se llama La Visión. Ahí él dice que Estados Unidos va a ser una nación como lo es Egipto hoy, que fue la más poderosa del mundo, va a llegar a ser un país, ahora sí que X, ¿no? Como México, como Guatemala, como El Salvador, sin ningún poder ni influencia de ningún tipo. Yo leí que de los 16 millones de judíos que hay en el mundo y que poseen el 80% de los bienes y las riquezas del mundo, la mitad, 8 millones viven en Estados Unidos. Como unos 2 millones viven en Inglaterra. Vivían 3 millones en Rusia, pero son los que pues poblaron lo que hoy es Israel. Si en Israel hay 6 o 7 millones de pues judíos es mucho. El punto es que estiman que pues los judíos, esos 8 millones que viven allá en Estados Unidos, que son los que le dan poder económico a Estados Unidos, lo más seguro es que se iban a ir o a cualquier otro país o se iban a ir para Israel. Y si toda esa riqueza sale de los Estados Unidos se queda, bueno, ya está en la quiebra, pero se va a la ruina. Y si Estados Unidos se cae, todo Latinoamérica y todo el continente se va para abajo porque nuestras economías, nos gusten o no, dependen de la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso bueno, es lo que iba a ser destruido. Y cuando Dios me reveló que les dije que era América, después le pregunté cuáles eran estos seres que estaban, o sea, sus garras estaban metidas en la tierra estaba abajo. Lo que Dios me mostró, por eso es que no había uno bueno y uno malo, no había quien tú le apostaras que era bueno, no había, los dos eran igualitos, era Estados Unidos con China. Entre ellos peleaban, entre ellos estaban peleando. Eso yo lo vi ahí en ese lapso cuando él me dijo la cuarta vez que el cuarto continente iba a ser destruido. Entonces, pues quisiéramos terminar pues leyendo algunos textos. Sí. Y perdón, hace poco una amiga en un mensaje de que tenemos nosotras, las que están pues al frente a nivel nacional de mujeres, ella dijo, yo ya estoy confundida, yo no sé cómo orar, oremos por Ucrania para que la paz llegue. Y unos dicen, vamos a orar por la paz, otros dicen, vamos a orar, ya no entiendo, ¿alguien me puede explicar? Lo puso. Y sentí en mi corazón que yo le contestara esto. Y esta debe ser la postura de nosotros en este tiempo. Esa es la postura que debemos de tener. No tener miedo, porque ya está advertido. Segundas, si esperas la paz, estás equivocado, porque la paz cada vez va a ser menos, cada vez ser peor, porque ya está escrito. Y yo le dije, y se los digo, si tú eres de los que estás orando por la paz en la tierra y que ya no tiemble, que ya no esto, estamos orando como si dijéramos, Señor, convierte al diablo. No, y cuando el anticristo llegue,
él va a, no sabemos cómo, pero él va a hacer que ya no haya guerras, que en toda la tierra haya paz y seguridad, prosperidad. Todos van a ser ricos. De algún modo el diablo, obviamente, si el diablo le da la orden a todos sus demonios que se calmen, pues claro que va a haber paz, porque la carne incitada por los demonios, pues son los que hacen la violencia y la delincuencia. Entonces, de algún modo, cuando haya paz en todo el mundo, es porque el anticristo ya está aquí en la tierra. Y tres cosas que yo les digo, para terminar, y ya Alberto, termina, lo que Dios me hizo sentir en mi corazón. No debemos de orar de esa manera. ¿Por qué? Porque es como decir, Señor, arrepienta al diablo, mira, no dale otra oportunidad, que sea salvo, ¿no? ¿Qué dirías de eso? Ay, pues lógico que no, el diablo es el diablo, su naturaleza es mala, ¿no? No hay poder humano, o sea, no lo hay. Lo mismo pasa con lo que está sucediendo. Y lo primero que le dije, dice la Biblia que oremos porque la mies es poca y los obreros son muchos, ¿no? Lo primero es la oración. Debemos de tener la postura como cristianos de orar para que más se levanten y sean más la mies, mucho más de lo que esperamos, porque Jesús lo dijo. Lo segundo es que se conviertan a Cristo y sean salvos los que tengan que ser salvos, los que ya está predestinado que sean salvos. Y lo tercero, oremos por Ucrania, oremos por cada uno de los países que están ahorita en situación crítica, para que nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles sean fuertes en la fe y Dios les dé la fortaleza para seguir adelante. Para mí, esto es lo que yo les diría, que esta es la postura como cristianos, como iglesia que somos de Cristo. Orar por nuestros hermanos que están allá sufriendo el miedo, el dolor, la tristeza, el hambre, sino que oremos, levanta obreros, Señor. Entonces, para terminar, hay que pues tener bien claro esto cada vez que leamos la Biblia. Habla pues la Biblia de los posteros días, y los posteros días son desde Pentecostés hasta el día de hoy, ¿sí? Desde que el Espíritu Santo descendió a la tierra, iniciaron los posteros días. Y cuando la Biblia habla de los posteros tiempos, está hablando a partir del surgimiento del anticristo. Esto es los sellos, las trompetas y las copas del Apocalipsis, que define claramente como 7 años y los nombra como tiempos, tiempo y medio tiempo. Dice primera de Timoteo 4:2, que el Espíritu dice claramente, noten cómo aquí dice claramente, esto no está sujeto a interpretación, Dice que en los postreros tiempos, o sea, está hablando desde Pentecostés hasta hoy, ahorita estamos viviendo los postreros tiempos. Aquí dice algunos apostatarán de la fe. Esta es la apostasía. ¿Cómo apostatan de la fe? Solamente un cristiano, solamente alguien que conoce la palabra de Dios puede apostatar, porque apostatar es renegar de lo que tú has profesado. Apostatar es, tú no puedes apostatar si no conoces a Cristo, si no crees. No dice que se van a perder, dice que van a apostatar de la fe. ¿Y cómo lo van a hacer? Aquí claramente dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso es que tenemos que filtrar todo lo que leemos y lo que oímos a la luz de lo que enseñó Jesucristo. Él es la verdad, Él es la voz autorizada de Dios. Poner en tela de juicio cualquier profecía y cualquier palabra que no concuerde con lo que Jesús enseñó. Y hoy hay muchas enseñanzas heréticas que millones las están siguiendo y contradicen directamente, de verdad, contradicen directamente lo que enseñó
Jesús. También, también la palabra de Dios claramente dice en la segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie los engañe en ninguna manera, fíjate, nadie los engañe en ninguna manera. Y está hablando aquí de la segunda venida de Cristo, porque algunos ya estaban pues diciendo que ya había venido o estaban dando alguna fecha, porque no vendrá, o sea, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, ¿sí? Sin que antes, esta palabra apostasía es una palabra que se menciona 3 veces en toda la Biblia. Es una palabra muy fuerte, es renegar, es desviarse de la fe, desviarse, cambiar de bando, pues, o sea, alguien que le va a las Chivas y de pronto se vuelve fanático del América, apostató de las Chivas, o sea, se fue no con otro equipo, sino con el peor equipo o el principal enemigo del otro. O sea, es como si algún pues soldado ucraniano hoy se va y deserta y no solamente deserta del ejército ucranio, sino que se hace miembro de los ejércitos de Rusia y ataca a su propia nación. Ese es un apóstata, alguien que se vuelve totalmente en contra de aquello que era antes. Igual aquí, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose al anticristo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús en Mateo 24:33? Nos dice, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Entonces, lo estamos viendo. Están sucediendo acontecimientos que no habían pasado nunca antes. Uno de nuestros hijos admira mucho a Isaac Newton, porque Isaac Newton ha sido el hombre más influyente de la humanidad en cuanto a la ciencia, porque gracias a él hay la modernidad que hoy hay. No habría internet, ni habría luz, ni aviones, no habría nada si no fuera por lo que descubrió Newton, que toda la ciencia de hoy se basa en todos los descubrimientos que hizo Newton. Y Newton se sabía toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis de memoria. Y a los 40 años, teniendo todavía un futuro así súper galardonado, era considerado el científico más importante de su época. Se retiró para dedicarse a estudiar acerca de Cristo, conocer acerca de él. Él escribió más acerca de la Biblia y de Cristo que de ciencia, y él dijo que no sabía ni nadie más pues sabía cuándo iba a ser el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, pero que de todo lo que él había investigado y de todo lo que él había escudriñado, dio una fecha no para el fin del mundo, sino para el inicio posiblemente de ya del, y ahí está, de ya del fin del, en del el internet ustedes pueden ver esa carta que apenas los eruditos descubrieron, que es lo que les va a decir Beto. Y que no podía él asegurar que ya iba a ser el inicio del fin del mundo, porque estaría dando una fecha o un tiempo aproximado, pero sí dijo que a partir de esa fecha el mundo jamás volvería a ser igual que antes. Y esa fecha que dio fue el 2021. Y todos sabemos que a partir del 2020 que empezó todo esto, a partir del año pasado el mundo no va a volver a ser igual. Porque sí, este virus se va a ir solo, ya se está desvaneciendo, pero al rato viene otro y vamos a estar ahora sí que va a ir aumentando todo, la maldad y todas las señales que dio Cristo van a ir aumentando y no debemos tener miedo. Jesús también dijo en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, y nadie puede negar que ya comenzaron a suceder, porque se han compaginado, se han conjugado muchas cosas, se han
como que enlazado, como que sin que se organicen así, se han puesto todas como que alineadas, ¿no? Han ido paulatinamente acomodándose una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. O sea, siéntete orgulloso porque es nuestro papá que está haciendo eso, que si bien cuando pues a mí pues Blanquis me dijo que Dios le había dicho que el cuarto continente iba a ser derribado económicamente, pues que iba a dejar de tener cualquier influencia sobre nada, al grado que Apocalipsis no menciona al principal defensor de Israel, que son los Estados Unidos. Hoy, cualquier ataque de los palestinos, de los sirios, de quien sea, contra el pueblo de Israel, Estados Unidos lanza sus aviones, tiene sus bases, y ahora sí que no toquen a Israel, porque Estados Unidos ahí sale al quite. Y pues David Wilkerson explica en su libro Pon a tu boca trompeta, que es un libro que les recomiendo muchísimo leer. Cualquier libro sobre David Wilkerson vale la pena leerlo. Él se va muy, muy lejos. Él pues no dice que Dios se lo dijo, sino que él toma como base lo que pues pasó con Tiro, con Babilonia, con Sidón, con Sodoma y con Gomorra, cómo Dios por tanta maldad las exterminó, y él piensa que Estados Unidos, en ese libro iba a ser totalmente desaparecido de la faz de la tierra por una explosión nuclear, por pues misiles, que no iba a quedar ni rastro de los Estados Unidos, porque en Apocalipsis sí menciona el norte, que hoy es Rusia, sí menciona el oriente, que hoy es China, sí menciona el sur, que hoy es África, lo menciona bien, menciona Europa y reyes, pero no hace ni la más mínima mención de ningún país de América, de ninguno, como si no existiéramos. Entonces, tampoco menciona ahora sí que otros, porque pues no son pues países ni son pues potencias. Pero así como Egipto fue destruido y devastado, en medio de esa destrucción y devastación económica, el pueblo de Dios tenía abundancia. ¿Se acuerdan que despojaron a todos los egipcios de sus riquezas y se quedaron con el oro y la plata y con todo? No tengamos miedo, porque si estamos con Cristo, así la economía de Estados Unidos y todas las economías de América sean devastadas, los hijos de Dios vamos a tener abundancia, porque en medio de la destrucción Dios protege a sus hijos. Acuérdense, había tinieblas en todo Egipto y había luz en Gozán, donde estaban su pueblo. Caía pues granizo sobre todo Egipto con fuego y no caía sobre donde estaban ellos. Las langostas comían todos los campos de los egipcios, pero no tocaban lo de los hebreos. Todo pasaba con los egipcios, pero no pasaba. Entonces no tengamos miedo, al contrario, estemos orgullosos, estemos viendo mi Padre que está en los cielos, el Padre, el Dios y Padre de mi Señor, de mi Señor Jesucristo, ya está acelerando para que me lleve con él, porque dice, vuestra redención está cerca. Y no está hablando aquí de la redención en la cruz. La palabra redención aquí es una palabra que tiene que ver con la vida después de esta vida. Tercero de las 4 cosas con las que queremos pues concluir está en Lucas 21 del 31 al 33. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino
de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, cuando vean que sucedan estas cosas, y estamos viendo que suceden estas cosas, lo estamos viendo delante de nuestros ojos, lo estamos viendo, ¿sí? Lo estamos viendo. Dice, sepan que está cerca el reino de Dios. Vamos a vivir nosotros los sellos, las plagas y todo eso, el anticristo. Algunos eruditos dicen sí, otros dicen no, pero ¿qué diferencia hay? Si Dios guardó a los hebreos en Egipto y ningún mal les pasó, pues igual a nosotros, si Dios nos permite ver todo eso, pues no nos va a pasar ningún mal, porque el reino de Dios, y la palabra es curiosa, esta palabra que dice aquí reino, no está hablando del reino eterno, está hablando de un reino terrenal, porque cuando Cristo venga, va a establecer su reino en la tierra por 1000 años. Después el juicio final y ya desaparece esta tierra y nos vamos al nuevo cielo, la nueva tierra y la ciudad de la nueva Jerusalén. Y número 4, y yo creo es uno de los más importantes porque tiene que ver con nuestra conducta. Si bien nuestra postura tiene que ser esa, no tener miedo, saber que no importa lo que venga, Dios nos va a guardar y tenemos que estar orgullosos. Tercero, saber que el reino, la venida de Cristo ya está cerca. Y número 4 tiene que ver con nuestra conducta en lo que eso llega. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre ustedes aquel día. Glotonería, embriaguez, afanes de esta vida. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, debemos orar, como mi esposa, pues nos dijo. Tenemos que intensificar nuestro tiempo con Dios a solas, porque es la manera como nos preparamos para lo que es inminente que va a venir, sea que lo vivamos o no. Yo he dicho siempre, Cristo puede venir hoy mientras estoy hablando, o puede tardarse 100 años si Él quiere. Él es soberano y puede hacer lo que se le pegue la gana, es el único que tiene libre albedrío para hacer lo que se le pegue la gana. Sea como fuere, si no vienen en los próximos 100 años, ninguno de los que estamos escuchando esto vamos a estar vivos. A todos nos va a alcanzar el fin del mundo. Es inminente que nos llegue la muerte. Y Jesús dijo, si crees en mí, vas a resucitar. Pero tenemos que enfrentar la muerte tarde o temprano. ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos de verdad listos? Sí, nos congregamos hoy, pero ¿qué de todos los días? ¿Qué de apartar un tiempo diario con Dios, hacer una cita diaria con Dios a solas? Porque el tiempo a solas con Dios no tiene sustituto. No hay nada que pueda suplir. De hecho, la reunión de los domingos es para animarnos y fortalecernos a todos los días, tomar un tiempo a solas con Dios, participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dios nos mostró desde marzo del 2020 que teníamos que hacer la cena del Señor todos los días, y ya llevamos pues ya casi 2 años completitos, más de 600 días celebrando la cena del Señor aquí en la casa. Yo con mi esposa, con mis hijos, cuando he ido de viaje, pues yo la hago solo o lo hago por teléfono. Y les animamos a que lo hagan, a que hagan memoria del cuerpo, de la sangre de Cristo todos los días, que se pongan a cuentas con Dios todos los días, a que lean la Biblia, escriban la Biblia, memoricen la Biblia, estudien la Biblia,
a que oren, intercedan, den gracias, porque el tiempo ahora está más cerca que antes. Ahora es más evidente, y hoy más que nunca tenemos que estar preparados para cuando eso llegue. Padre, te damos muchas gracias, bendito Señor, porque tú eres el creador de todo y el consumador de todo. Tú eres el principio de este mundo y tú eres el fin de este mundo. Tú eres quien creó este mundo y no le vas a dar al hombre, aun cuando tiene el poder, no le vas a dar al hombre esa prerrogativa de destruir el mundo. Tú lo vas a destruir al final de cuentas, vas a desaparecerlo después de que Cristo haya establecido su reino aquí en esta tierra. Tú eres el que lo inició y tú eres el que lo va a terminar. Qué afortunados somos, bendito Padre, de ser tus hijos y de saber que no debemos tener miedo, que el miedo lo debemos alejar porque estamos llenos de tu amor y tu amor echa fuera el temor. Qué afortunados somos de saber que aunque caigan 1000 a nuestra derecha y caigan 1000 a nuestra izquierda, a nosotros no llegará. Que en medio de la escasez que vendrá, que en medio de la destrucción económica que habrá sobre muchos países, nosotros estaremos en abundancia, a pesar de que alrededor nuestro haya desolación y haya escasez, porque somos tus hijos y tú no vas a permitir, bendito Padre, que en esa ocasión, por causa del juicio y de las señales de los últimos días, nosotros seamos afectados. Gracias, Padre, porque somos muy afortunados de saber que tú vas a establecer tu reino en este planeta Tierra y vas a demostrarnos lo que fue tu intención desde el principio. Y gracias, Padre, que somos muy afortunados de saber lo que no debemos hacer, que no debemos andar en glotonerías, en embriagueces, en los afanes de esta vida, que debemos buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor, viviendo vidas en santidad, vidas limpias, apartados del pecado y del mal, temiéndote a ti, Padre, que eres el principio de la sabiduría. Qué afortunados somos, bendito Padre. No entendemos muchas cosas, ni podemos, discernirlo todo, pero sí sabemos que ya estamos advertidos y que no importa lo que pase, estaremos en paz, estaremos con gozo y estaremos preparándonos para cuando tú vengas a esta tierra. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Acá está. Ya, mi Alberto, ¿me escuchas ahí? ¿Ya me escuchas? Sí, te oigo perfectamente bien. Muchas gracias por la palabra que trajeron, una palabra para reflexionar, una palabra para volver a escuchar una y otra vez, reflexionarla y ponernos más que nunca las pilas, ¿verdad? Para estos tiempos, cuál es la postura que debemos de tener nosotros como la iglesia del Señor. Te agradecemos de todo corazón, mi Beto. Pues ya que están estos medios, ojalá más pronto llegamos de vez en cuando por aquí, aunque sea por este medio. Claro que sí, a tus órdenes. Ya sabes que para mí es un placer, es un honor, es un gozo. Y perdonen porque usamos un poco más del tiempo que nos habías dicho, pero creo que lo vale por todo el tiempo que ya me debían, ¿eh? Entonces ya estamos a manos. No. Mi brother, les amamos. Gracias, igualmente. La paz de Dios con usted, gracias. Amén.
Bueno.